A continuación presentamos las imágenes capturadas de la máquina de coser real que utilizamos como referencia para el análisis del movimiento en el proyecto. Se trata de una máquina de coser antigua cuya entrada de movimiento es completamente mecánica. El accionamiento inicia en un pedal que funciona como balancín, el cual transmite su movimiento oscilatorio a través de una biela. Esta biela está unida a una rueda grande ubicada en la parte inferior que actúa como manivela, ya que convierte la oscilación del pedal en un giro continuo. Debido a que esta rueda se encuentra a baja altura, su rotación se transmite al volante de la máquina mediante una correa encargada únicamente de llevar el movimiento desde la manivela hasta el mecanismo superior o de la máquina de coser como tal. A continuación, mis compañeros explicarán más adelante en el video cómo el volante de la máquina transforma ese giro continuo en el movimiento vertical de la aguja. Se observa que la máquina a la que físicamente tenemos acceso no cuenta actualmente con la correa de hule o cuero, pero es importante recalcar que su función es únicamente transmitir el movimiento sin alterar la naturaleza de este movimiento. Esta es una vista inferior de la máquina de coser y su movimiento de balancín. Aquí se puede ver con claridad el movimiento arriba y abajo de la aguja. Vemos más de cerca que el brazo está realizando giros completos de 360 grados que están siendo convertidos a movimiento vertical de la aguja. Como objetivos del avance, nos planteamos la descripción general de la máquina, la identificación de sus componentes, la explicación del funcionamiento y la generación del dibujo en 2D. En este caso se selecciona una máquina de coser antigua de pedal, tomando como ejemplo la máquina de coser de la marca Singer, la cual emplea un sistema mecánico de elementos rígidos, articulaciones y transmisiones, dando como resultado un movimiento vertical de subida y bajada que produce una serie de puntadas, las cuales permiten llevar a cabo el proceso de costura. De manera estructural, la máquina está compuesta por un armazón metálico, el cual da soporte para un conjunto de mecanismos interconectados. El sistema incluye un pedal, un volante de inercia, un eje principal y varios elementos de transmisión que permiten la interacción entre sus componentes para generar el movimiento final deseado. Básicamente, la máquina es accionada por un movimiento oscilatorio producido por el pie del usuario, dando como producto el movimiento de costura mencionado. A continuación se muestra un diagrama en el que se muestran los diferentes componentes del sistema y su interacción entre sí, donde podemos identificar dos partes claves: la parte inferior, en la cual se encuentra el sistema de pedal, en el que corresponde al mecanismo de accionamiento que introduce el movimiento del sistema, y una parte superior, la cual corresponde al mecanismo de costura, en el cual se transmite el movimiento hacia la aguja y permite realizar el proceso de costura. En este caso, todos sus componentes se encuentran entrelazados entre sí, permitiendo la transformación del movimiento de pedaleo en un movimiento vertical alternativo, el cual permite dar paso a las puntadas que generan la costura. Ahora bien, tenemos los componentes principales del sistema, empezando con un elemento de entrada, el cual corresponde al pedal. Este permite al usuario introducir el movimiento oscilatorio inicial mediante el pie. Luego nos encontramos con un elemento de la transmisión inferior, correspondiente a la biela. Este es el eslabón encargado de transmitir el movimiento desde el pedal hacia la rueda principal. Luego contamos con un estabilizador, que en este caso es la rueda de volante, elemento de gran inercia que estabiliza la rotación y facilita la continuidad del ciclo. Seguidamente tenemos la transmisión superior al eje principal, eje rotatorio que sincroniza los mecanismos internos de la cabeza de la máquina, para finalmente tener lo que es el movimiento de salida mediante una barra de aguja, el cual corresponde al componente final que realiza el movimiento rectilíneo alternativo vertical para la costura. Antes de entrar en detalle, aquí se ve el flujo general del movimiento en la máquina. El usuario introduce una oscilación con el pedal, ese movimiento después se transmite a la rueda, luego al eje principal y finalmente el mecanismo superior lo transforma en el movimiento alternante de la aguja. Ahora sí, ya viendo el funcionamiento por partes, primero vamos a hablar del funcionamiento del mecanismo inferior, o sea, de la parte de la rueda y el pedal. En la parte inferior, el sistema de pedal se puede modelar como un mecanismo de 4 barras tipo balancín manivela. Aquí el pedal funciona como el eslabón de entrada y tiene un movimiento oscilatorio, o sea, no gira completamente, sino que se mueve en un rango angular limitado.
Ese movimiento se transmite por medio de la biela intermedia hacia el eslabón conectado con la rueda principal. La diferencia importante es que mientras el pedal solo oscila, la salida sí logra una rotación continua de 360 grados. Entonces, este mecanismo convierte la entrada oscilatoria generada por el pie en una salida rotacional continua, que es lo que alimenta el resto de la máquina. En la parte superior, para simplificar el análisis, se va a ver como un modelo equivalente tipo balancín biela corredora. En este modelo, el balancín recibe el movimiento que viene del eje principal, la biela lo transmite y la corredora representa el movimiento lineal alternante de la aguja. Lo más importante aquí es la transmisión del movimiento. Se pasa de un movimiento rotacional en el eje a un movimiento rectilíneo alternante de subida y bajada en la aguja. Esa simplificación es útil porque permite estudiar el comportamiento cinemático del mecanismo sin tener que modelar toda la geometría real de la máquina. Ya con ambos subsistemas acoplados, la formación de la puntada depende de la sincronización de varios movimientos. Primero, la aguja sube y baja llevando el hilo superior. Después, el mecanismo de la bobina captura ese hilo para enlazarlo con el hilo inferior. Al mismo tiempo, el sistema de arrastre mueve la tela una pequeña distancia después de cada ciclo. Entonces, la costura no depende de un solo elemento, sino de la coordinación entre la aguja, la bobina y el arrastre. Por eso decimos que la máquina funciona como un conjunto de mecanismos acoplados. Muy bien, ahora tenemos el modelo de la posición genérica de la parte superior. Aquí estamos analizando solo una parte de todo el mecanismo, porque la parte superior tiene otras partes que transmiten el movimiento hasta llegar a la parte de la aguja, que es la que se ve en en la figura izquierda. Este mecanismo, como se había mencionado anteriormente, es el de biela, manivela, corredera, donde la manivela es el eje principal, el que gira, la biela conecta esa rotación con la corredera y eso pues va a hacer que suba y baje la aguja. Entonces, para analizarlo se usa el concepto de centro instantáneo de rotación, que ya hemos visto en este curso y en cursos anteriores, y pues esto nos va a permitir describir cómo es que la biela gira momentáneamente alrededor de un punto y así pues relacionar las velocidades de cada parte. Ya pues esto será la base para hacer los cálculos de velocidad y aceleraciones más adelante. Y se puede apreciar el análisis geométrico en la figura derecha. A continuación presentamos el dibujo bidimensional de la parte inferior. Para la parte inferior se identifica un mecanismo manivela balancín de 4 barras mediante el cual el usuario a través del pedal transmite el movimiento hacia la parte superior, tal como se explicó anteriormente. Para el análisis cinemático se define cita 1 como el ángulo de entrada correspondiente al movimiento del eslabón AB, el cual presenta un movimiento oscilatorio dentro de un rango angular limitado. En este ángulo está asociado a una velocidad ω1 no constante, debido no solo a la naturaleza alternante del movimiento generado por el usuario, sino también a que el eslabón AB funciona como un balancín, presentando puntos de inversión donde la velocidad angular se anula y cambia de dirección, lo que implica la existencia de aceleraciones angulares a lo largo del ciclo. El movimiento del eslabón AB se transmite a través de la biela ABC, la cual presenta un movimiento plano general que combina rotación y traslación dependiendo directamente de la interacción con los demás eslabones del mecanismo. Por su parte, el eslabón CD, manivela, realiza una rotación completa descrita mediante el ángulo θ3 y su velocidad angular ω3. A diferencia del pedal, este eslabón puede girar continuamente 360 grados, aunque su velocidad angular tampoco es constante, ya que depende de la variación del movimiento de entrada. Finalmente, existe una relación funcional entre θ1 y θ3, determinada por la geometría del mecanismo, lo que implica que tanto las velocidades angulares como las aceleraciones de los eslabones están acopladas, presentando variaciones a lo largo de todo el ciclo de operación.